La fundamentación teórica que constituye la maestría en educación para la inclusión se establece a partir de las comprensiones históricas que se han dado alrededor de la inclusión. Por ello, en este video, brevemente, vamos a situar algunos enfoques y matices que han constituido experiencias, lenguajes, prácticas y en general la relación con el otro desde la educación para la inclusión. En su origen retomamos los planteamientos dados por la autora Agustina Palacios, entre otros autores, y sobre Agustina Palacios en su libro denominado, abro comillas, El modelo social de discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cierro comillas. Partimos de la mirada de la inclusión desde la discapacidad, pues si bien no es la única población diversa, es aquella que se ha constituido o que constituye desde países como Colombia y España un accionar para lograr minimizar hechos o brechas de exclusión, lo que nos permite además responder a las demandas conceptuales, prácticas e investigativas de los maestrantes de este programa, articulando con los modelos y la evolución histórica de la inclusión, la mirada desde la diversidad y desde la educación. Allí, Palacios establece tres modelos. Un primer modelo tiene que ver con el denominado modelo de prescindencia. Este modelo se ubica en la edad antigua y en la edad media. En él se alude que la persona con discapacidad no contribuye a la sociedad y es una consecuencia del pecado. Por lo tanto, la fe es el único medio de salvación y la exclusión es la mejor solución. En este modelo, la caridad cristiana, el miedo, el rechazo predominaban en el trato que se establecía con el otro. En el segundo modelo, que es el modelo rehabilitador ubicado en la edad moderna y parte del siglo XX, la causa de la discapacidad es científica. Por ello, quien tuviera algún tipo de discapacidad debía ser rehabilitado, debía ser normalizado para poder aportar a la sociedad. Aquí es importante mencionar que se puntualiza que el origen de la discapacidad no solo se daba por una causa científica, sino que también podría adquirirse por una guerra o por accidentes laborales, en la cual también pues, se ubicaba este modelo rehabilitador. Por ello, las personas que adquirieran alguna condición de discapacidad debían recuperarse y debían volver a su situación anterior, a normalizarse para poder seguir aportando a la sociedad. Aquí la educación especial se convierte en una herramienta de recuperación y también de rehabilitación para poder ayudar a estas personas que tendrían algún tipo de discapacidad. Los dos modelos anteriores hacían énfasis en aspectos religiosos y médicos y no sociales. Asimismo, tenían una mirada centrada en las dificultades y en lo que no podía hacer la persona con discapacidad. En estos escenarios, en los años 60, surge, por un lado, lo que denomina Agustina Palacios como el modelo social y por el otro lado, el principio de normalización de Minjay. El tercer y último modelo planteado por Palacios, que es el modelo social, acentúa que las causas de la discapacidad no son ni religiosas ni son científicas, sino que son una consecuencia de la organización de la sociedad. Es decir, no hay limitaciones individuales, sino sociales, ya que las personas pueden aportar, las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad siempre y cuando este tema esté relacionado con el reconocimiento y el acceso a los diferentes escenarios sociales que le da la misma ciudadanía. Y esto pues está relacionado con dar espacios de inclusión. Por otro lado, el principio de normalización que surge paralelamente con este modelo social de Palacios se reconoce en los años 60 y plantea que las personas con deficiencias mentales debían tener condiciones de vida próximas o parecidas a las de la sociedad. Posteriormente, este principio se amplía a todas las personas con discapacidad y dirigido a todos los sistemas de vida, es decir, no solo a los sistemas familiares, sino educativos, religiosos, culturales, deportivos. Es decir, que todas las personas con discapacidad pudieran acceder a los mismos servicios y a los mismos derechos que tenía las otras, cualquier persona o cualquier ser humano.
Simultáneamente a los autores y a las nociones que se han planteado en el mundo, pues se daban otras implementaciones que tenían que ver con políticas, lineamientos o normatividades para contribuir a la inclusión. Aquí abordaremos tres de ellos. Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida en 1948, donde se realiza un reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables que tienen las personas. En la declaración se señala que la protección contra la discriminación es un rol de todas las personas y de todos los seres humanos. Y la educación es un medio para fortalecer el respeto por los derechos humanos. Un segundo lineamiento tiene que ver con la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, expedida en 1960. En esta convención se establece que en el ámbito educativo pues, se producían violaciones a los derechos humanos y por eso desde el escenario educativo se debía contribuir a minimizar esas brechas de exclusión, de marginación y de segregación que se estaban dando en las aulas de clase. Aquí en la convención se buscaba procurar la igualdad de oportunidades y de tratos para todas las personas y la discriminación en cualquier, digamos, factor o cualquier característica que pudiese ser algún hecho excluyente. Esto tiene que ver con que discriminar o proteger esos tipos de exclusiones desde el color, desde el sexo, desde el idioma, desde la religión, desde el nacimiento, desde la posición económica en la que se encontrara la persona. Y se hablaba en esta convención sobre la igualdad de oportunidades y de tratos, cualquiera que fuera la característica que tuviera la persona y no solo la persona con discapacidad. Posteriormente hablamos de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, expedida en 1990, 30 años después de la Convención en la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. En esta convención, en la que participan delegados de 155 estados, se verifica y se evalúa que las acciones que se plantearon primeramente en la Convención de la Lucha contra las Discriminaciones en 1960 eran insuficientes en el sistema educativo y seguían, y en los balances y en los obstáculos y las perspectivas de las acciones que se planteaban, pues los modelos y las políticas debían fortalecerse y seguir aportando a este propósito que era lograr minimizar acciones de discriminación y que las oportunidades fueran iguales para todos. Aquí se aborda un concepto de necesidades básicas de aprendizaje. Este concepto de necesidades básicas de aprendizaje tiene que ver con las herramientas de aprendizaje o los contenidos de aprendizaje que se daban alrededor del aula de clase y en el sistema educativo. En esta conferencia se busca exigir precisamente que los modelos dejen de ser tradicionales y se logre fomentar la equidad para lograr la vinculación al sistema educativo y a la misma educación para todas las personas. En este sentido, reconocemos desde la maestría en educación para la inclusión la evolución y los matices de acuerdo a la práctica que se han dado en los diferentes escenarios y los contextos sociales. Una primera evolución tiene que ver con la denominada necesidades educativas especiales. Una segunda evolución tiene que ver con la integración. La tercera tiene que ver con educación inclusiva y la cuarta sobre educación para la inclusión. En el recorrido histórico sobre inclusión, en estas evoluciones, la primera evolución que se reconoce es la de necesidades educativas especiales. Esta terminología y esta categoría de necesidades educativas especiales surge desde el informe Warnock en 1978, el cual resulta a partir de una investigación del 74 al 78 en el Reino Unido. En esta investigación parte, digamos, de la dependencia o la preocupación que tenían un grupo de padres de familia organizados sobre la dependencia que tenían las personas con discapacidad a la familia y a la preocupación de poder posibilitarles a ellos la inserción a la sociedad y poder tener el acceso a los servicios y a los mismos derechos que tenía cualquier ciudadano. Aquí las personas con necesidades educativas especiales son el grupo de personas que tienen unas deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o cualquier combinación de estas y que tuvieran dificultades de aprendizaje. Entonces,
Necesidades educativas especiales para esta etapa o para este periodo en el 78 parte de que todo aquel que necesita ayuda pedagógica debe ser categorizado o englobado dentro de esta categoría. Este término de necesidades educativas especiales se difundió ampliamente y propició discusiones alrededor de los derechos humanos. Posterior a este informe, surge la Declaración de Salamanca en 1994, misma fecha en la que Colombia estaba despidiendo la Ley General de Educación. La Declaración de Salamanca expedía que las necesidades educativas especiales se refería a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivaban de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje, en el marco, digamos, de la acción de poder integrar y poder contribuir al acceso a la igualdad educativa para los niños con discapacidad, para los bien dotados, para los que vivían en la calle, para las poblaciones remotas o nómadas y para las minorías lingüísticas. El término aquí de necesidades educativas especiales, entonces, se aborda a partir de la integración de todas las poblaciones diversas. Años más adelante, en el 2005, Colombia, enmarcados ya en nuestro contexto nacional, Colombia expide los lineamientos de política para la atención educativa a la población vulnerable. En estos lineamientos, Colombia acoge la categoría de necesidades educativas especiales y la enfatiza a las personas que presentan discapacidad o limitaciones o aquellas que poseen capacidades o talentos excepcionales, es decir, reducida exclusivamente a una población y tenía que ver con una alternativa efectiva tanto para la comprensión del desempeño del aprendizaje como para la oferta de servicios de carácter educativo y social. En estas miradas, tanto del informe Warnock como la Declaración de Salamanca, como los lineamientos para la atención educativa de la población vulnerable, eh, las dificultades de aprendizaje se centran es en el estudiante y no en las metodologías o las barreras externas que estén imposibilitando que ese estudiante y esa persona aprenda. Acá también en esta categoría de necesidades educativas especiales aparece la guía número 12 del Ministerio de Educación Nacional, que ya aquí amplía la categoría de necesidades educativas especiales, a qué personas o a qué grupos poblacionales se refería. En el recorrido histórico sobre inclusión se reconoce una segunda evolución que tiene que ver con la integración. El término integración se da en los años 70 y surge a partir de la necesidad de acceso y de participación de personas con discapacidad en el sistema educativo y el derecho a asistir a las aulas de clase. Aquí se retoma el término integración desde la Declaración de Salamanca, en el que se habla de escuelas integradoras en las que todos debían aprender juntos, todas las personas y todas las poblaciones, y también desde el desarrollo de las estrategias que posibilitan una auténtica igualdad de oportunidades. Acá en la Declaración de Salamanca, como lo aborda desde el término de necesidades educativas especiales y también desde integración, la posibilidad de acceso y de calidad también educativa tenía que darse desde todas las poblaciones que tuvieran alguna dificultad de aprendizaje, sin especificar en alguna población, sin especificar en alguna población de atención educativa. Para Colombia, el término y la categoría integración se abordan desde la Ley General de Educación en el artículo 48 en las aulas especializadas, 1994, simultáneamente a la Declaración de Salamanca, desde la atención y el acceso a las personas con discapacidad y la escolarización que fuera posible para ese tipo de personas. Aquí la educación tiene una función fundamental y es contribuir a superar las desigualdades. Sin embargo, aunque se estableciera este acuerdo, este artículo 48 de aulas especiales, pues se seguía excluyendo y se seguía restringiendo
los derechos y la participación plena y los procesos de equidad para otras poblaciones diferentes a las que fueran de diferentes a las de discapacidad. No obstante, aunque hubo un evolutivo entre necesidades educativas especiales e integración, en la integración persistían hechos de exclusión, dado que paralelo a la incorporación de estudiantes con discapacidad al sistema educativo, se estaba impidiendo la participación de otro tipo de alumnos y no se respondía al aspecto diversidad. Esta visión limitada de la integración produjo que en teóricos y en organizaciones que el planteamiento frente a la vinculación de diversos estudiantes a las aulas de clase debía provocar cambios de planificación, de diseño y ejecución en las instituciones educativas y en el sistema educativo, emergiendo así la categoría de educación inclusiva, entendida como el acceso y la calidad educativa para todas las personas desde una perspectiva de derechos dentro y fuera de las aulas de clase. Aquí, en esta categoría de educación inclusiva, surge un modelo que AINSCO ha denominado la ecología de la equidad, en la que se abordan las relaciones que se producen dentro de las escuelas, entre las escuelas y más allá de las escuelas. La primera relación dentro de las escuelas tiene que ver con los temas y problemas que surgen en la práctica educativa y la forma en la que la escuela responde a la diversidad. La segunda correlación entre las escuelas obedece a los tipos de escuela, organización, procesos y distribución en términos de educación, de actuación y de preferencias. La tercera, más allá de las escuelas, son las prácticas que configuran el aprendizaje, desarrollo, intereses y aspectos sociales y económicos que permean la escuela. El propósito común dentro de las diferentes postulaciones teóricas y desde las diferentes experiencias que surgen alrededor de la educación inclusiva es llevar a cabo acciones que respeten la dignidad y los derechos humanos de los actores inmersos en un proceso educativo, lo que determina implicaciones bilaterales entre la sociedad y la educación para la equidad. Alrededor de esos paradigmas se hace necesario dilucidar que la educación, pues por sí sola no puede compensar las desigualdades sociales ni eliminar las múltiples formas de exclusión, como nos lo enseña Blanco. Por ello, pues contribuir a que la sociedad o a que desde la sociedad se implemente procesos de inclusión se ha convertido en un reto que atañe a todas las personas y a todas las poblaciones, dado que entre otros aspectos estando las diversas poblaciones escolarizadas vivencian otros tipos de exclusión. Y aquí entramos entonces a la categoría de educación para la inclusión. Bajo la evolución expuesta emerge la educación para la inclusión. Esta categoría se reconoce que son diversas las acciones mundiales que han planteado la inclusión ligada a la educación para contrarrestar estas realidades que a lo largo de la historia cimentaron lenguajes, prácticas, vivencias, estereotipos o cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, pues es importante hacer referencia a que la inclusión ha sido vivenciada por múltiples poblaciones y ha quedado registrada en la historia de la humanidad, pues aunque el exponente de la exclusión se ubicara en tiempos atrás, como lo vimos en la evolución anterior, en la población con discapacidad y ligada al sector educativo, existían paralelamente otros ámbitos y otras poblaciones que también vivenciaban pues acciones de discriminación, de rechazo, de negación, de exterminio, de explotación. Esto pues causando un impacto global y la necesidad de revisar y repensar las relaciones que se tejen en los diversos ámbitos sociales y los diferentes grupos sociales o grupos poblacionales. En cada uno de estos ámbitos y en cada uno de estos grupos sociales se instauran tensiones de inclusión y de exclusión, pues se marcan, digamos, desde la misma diversidad humana y social que tenemos cada uno de los individuos. Por ello, pues hablar de educación para la inclusión supone un proceso multidimensional que debe ocupar la responsabilidad de todos estos ámbitos y de estos contextos para garantizar los derechos de todas las personas y promover el reconocimiento del otro, de la otra persona, dando respuesta
a la diversidad de todos y cada una de las personas que conformamos la sociedad. Educación para la inclusión parte de que la inclusión emerge y abarca entonces la familia, la comunidad, lo económico, lo político, entre otros aspectos o otros ámbitos, y constituye esas acciones para la diversidad con el fin de reducir la inequidad, generar oportunidades para todos y lograr la participación de todas las personas en los diferentes procesos sociales que tenemos como sociedad.